Bien. ¿Alguna vez usted sabía cuál era la voluntad de Dios para con algún asunto en particular en su vida, pero igual usted como que quería que Dios cambie de opinión? ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿No? Usted sabía lo que Dios quería, ¿no? Una de las más sencillas en realidad es respecto muchas veces a servicios en domingo, ¿no? Uno sabe qué es lo que Dios quiere, pero como que ya pediocito, ¿no? Por una vececita o qué sé yo, tratamos, ¿no? Tratamos de que Dios cambie su parecer. Ah, eh, y creemos que en muchos aspectos, a veces hasta creemos que no, sí, Dios sí, sí, sin duda que sí nos permite, ¿no? Entienda lo siguiente, cuando Dios dice algo, como decía don Hoshi, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Mocherín, creo. No, era Alex Valle, ¿no? Santa paciencia, ¿no? Santa palabra, ya. Él decía santa paciencia, pero ¿se entiende usted? Cuando Dios dice algo, sí, entienda, eso es, ¿sí? Nosotros queremos muchas veces cambiarlo, nosotros creemos muchas veces que sí cambia, pero entiéndase, cuando Dios dice algo, eso es. Y hermanos, agradecidos a Dios debemos estar por ello. No, no debemos nosotros estar con la cara larga, como decir, no, Dios no me deja hacer lo que yo quiero. Amén por ello, ¿sí? Si Dios no nos deja hacer lo que nosotros queremos, amén por ello, ¿sí? Entienda usted eso. Es bueno para nosotros, porque cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, mire usted, si me permite, sí, la expresión, mire usted, repito, cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, mire usted las burradas que nosotros cometemos, ¿sí? Y ya que dije burrada, por ahí va a ir el estudio de esta noche. ¿Sí? ¿Alguien adivina? Del burro. Bueno, va a tener que ser un estudio con burro, ¿no? Pero ¿dónde hay un estudio con burro? Bueno, Jesús cuando entra, ¿no? A Jerusalén, pero por ahí como que no suena como que va la cosa, ¿no? Otro momento en el cual haya participación de un burro. Balán y Balán. Balán. Balán, cierto, cierto. Vamos casualmente nosotros a estudiar de Balaam, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar lo que Dios quiere para nosotros, y en este caso a través de la experiencia de Balaam. Así que voy a llevarlos a ustedes a Números, ¿sí? Números 22, el número 22. Sí, Números, el libro de Números, es el cuarto libro, ¿verdad?, de la Biblia, 22, y vamos casualmente nosotros a leer, ¿no?, este pasaje que tiene que ver casualmente con todo ello. Decía, Números, ¿sí? 22. Vamos a leer 22, 21. Vamos con el 21, ¿sí? Dice lo siguiente, 22. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asno, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla.
Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría, ¿no? Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia. Por favor, Padre, gracias te damos una vez más. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ayúdanos para que con humildad sepamos nosotros comprender qué es lo que tú deseas y que nosotros pudiésemos entender con el propósito de que nuestras vidas alaben tu nombre más y más, y también nuestras vidas puedan, Señor, ser cambiadas para gloria y honra tuya, y también, Señor, para bendición de otros. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Amén. Cuando en realidad en la Biblia vemos casos en los cuales la gente quiere cambiar el parecer de Dios, lamentablemente en su gran mayoría de casos los resultados han sido tristes, los resultados han sido lamentables y los resultados han sido caóticos. Se me viene a la mente, por ejemplo, la ocasión en que Israel le pide a Dios, a través de Samuel, por cierto, que les den rey. En dicha ocasión, y voy a invitarles a ustedes a ir hacia Primera de Samuel, vamos a regresar aquí a números, así que por favor tenga usted ahí un marcador. Vamos a regresar a números, pero en Primera de Samuel, sí, en Primera de Samuel, en el capítulo número 8, mire usted, en el capítulo número 8, ¿sí?, se nos habla casualmente de este evento en el cual Israel pide a Dios que le dé rey. Dice así, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Me pregunto si todos los Joeles son así, o está hablando de este nada más en particular. Bueno, vamos a dejarlo allí, ¿sí? Versículo número 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí algo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros queremos cosas simplemente a veces porque otros lo tienen. Tenga cuidado en eso. No hay nada malo en tener cosas que otros tengan también, ¿sí? Pero si simplemente esa es su razón, entonces puede ser que sí esté equivocándose usted. La idea es que aprendamos nosotros a tener aquello que Dios desea nosotros pudiésemos tener. Así que tratemos de buscar en Dios qué es lo que Él desea para nosotros. Entonces, el pueblo quería, dice al final del versículo 5, ¿no? Que se les constituya un rey que nos juzgue, dijeron ellos, como tienen todas las naciones. Y obviamente esto no agradó a Samuel, ¿sí? Y Samuel se desconsoló con esto también, ¿no? Dice en el versículo 7, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, hay ocasiones en las cuales Dios nos permite a nosotros, por así decirlo, tener lo que nosotros queremos, a pesar de que Dios ha dicho algo distinto. Bueno, sí, hay ocasiones. Por eso tenga cuidado usted y debemos tener cuidado con lo que pedimos. Porque a veces, insisto, sabemos qué es lo que Dios quiere, pero nosotros insistimos. Entonces, cuando insistimos, ¿qué es lo que puede pasar? Puede ser que Dios diga, para que entiendas que lo mío es correcto, te voy a permitir tener aquello que tú quieres. Hermanos, no juguemos con ello, ¿sí? Recuerde, Dios definitivamente sabe siempre qué es lo mejor para nosotros. Y cuando usted entiende qué es la voluntad de Dios para usted, tratemos de hacerlo. Que es cierto, nos equivocamos, sí. Que es cierto, muchas veces nos engañamos, sí. Que es cierto, muchas veces nos dejamos tentar, sí. Pero ni bien nosotros entendamos lo que hemos hecho, pidamos perdón. Y no perdón simplemente con el propósito de que ya nada malo me pase, porque muchas veces eso ocurre, ¿no? Pedimos perdón para que nada malo me pase, sino perdón porque hemos ofendido a aquel que dio todo por nosotros. Entienda usted eso, ¿sí? Y que en razón a ello, usted no solo se arrepiente, sino que la idea es que también en el Señor usted salga de toda esa situación equívoca. Dios le dijo a Israel, mire usted, miren, un rey los va a maltratar a ustedes. ¿Sí? Un rey va a hacer esto y esto y esto, y les explicó en detalle a través de Samuel, pero aún así el pueblo dijo, no, nosotros queremos rey. Ok, ahí está. ¿Quieren rey? Ahí está. ¿Sí? Una de las grandes historias bíblicas es, ¿se acuerda usted de el momento o la ocasión en la cual uno de los reyes de Israel, a quien se le dijo, ¿no? Arregla tu casa porque te vas a morir, ¿no? Pero que él llegó a vivir 15 años más, me parece. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes qué rey fue ese? Acá, creo. No, no fue Acad. Quizás Ayat. No. Ezequiel. Ezequías, ciertamente, Ezequías, ¿no? Entonces, Ezequías dice que ora a Dios, y cierto, Dios le dice, aquí están 15 años me parece que fue. Y todos no queremos esa oración, ¿no? Todos queremos, ¿no? O sea, una vez que usted se enferma, ¿qué es lo que hay? No, Diosito, no, y sobre todo si se enferma, ¿no? De algo que
que este ni sabe, quizás es, o que es, o algo grave, ¿no? Y estamos, no, Diosito, dame más, porque siempre nosotros pensamos que necesitamos más tiempo aquí. No sabemos para qué, ¿verdad? No sabemos para qué, no, porque eso es lo cierto. No sabemos para qué, pero siempre. Más bien es el temor muchas veces, ¿no? Es el temor simplemente de partir. Entonces, se le dio a este rey, pero ¿sabe usted qué es lo que hizo este rey? Ni bien Dios le permitió extender su vida, abrió su palacio a las fuerzas de Babilonia. Mire usted, y tiempo después Babilonia los llevó de esclavos o llevó de esclavos a todo Judá. ¿Sí? Entonces, entiéndase, cuando Dios muchas veces nos permite a nosotros algo, sí, a pesar de que fue su voluntad algo distinto, tengamos cuidado en ello, sí, porque posiblemente Dios nos está a nosotros haciéndonos comprender, no necesitabas todo esto. Si no, lo mío era más que suficiente. Sí, lo mío era más que suficiente. Bien, regresamos entonces a números, ¿sí? Regresamos a números y sabemos que, dicho sea de paso, los reyes dirigieron equivocadamente a Israel, salvo algunos que se pueden contar con una sola mano, ¿no? Caso David, caso Josías, ¿no? Y en fin, pocos fueron. Entonces regresamos a números para ver qué es lo que está pasando. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar, por favor, siéntase cómodo de hacerlo. Sí, lo que deseamos es que estudiemos. La idea no es que simplemente, es miércoles, listo, me siento ahí como ver televisión. No, 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 no. La idea es que estudiemos y que estudiando nosotros podamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a ir a partir del capítulo número 21. Entiéndase que Israel ya estaba a fines de estar 40 años en el desierto. Recuerde usted que ellos deambularon por el desierto 40 años. Y ya llega el tiempo en que muere María, la hermana o Miriam, la hermana de Moisés. También muere Aarón, ¿sí? Y también Moisés comete ese pecado por lo cual Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces ya estaban cerca a comenzar a su ingreso hacia la tierra prometida. En el capítulo número 21, ¿no? Se nos habla, por ejemplo, versículo 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Orma significa destrucción. Entonces, luego partieron hacia, dice, camino al Mar Rojo en el versículo 4, ¿no? Partieron del monte Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo, y ahí es cuando salieron las serpientes ardientes, ¿no? Las serpientes ardientes. Cuando se habla de serpientes ardientes, no piense que estaban, ¿no?, en una llama de fuego, sino más bien eran muy venenosos. ¿No? Eran muy venenosos y sabemos nosotros lo que ocurre allí. Versículo 10, partieron, dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Abarim, en el desierto que está frente de Moab, al nacimiento del sol. Entonces ya comienzan a partir ellos, ¿no? Repito, ya están dirigiéndose ya hacia su ingreso a la tierra prometida. Más adelante,
En el versículo número 21 dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real, iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades. Entiéndase, Dios estaba ya conduciendo a su pueblo, ¿sí? hacia la tierra prometida, y todo lugar que ellos básicamente tocaban lo conquistaban. Dios así lo había ya establecido. Dice más adelante también en el versículo 31, dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También, versículo 32, envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces, dicho sea paso, Basán era una zona muy agrícola, también muy ganadera, muy rica en ello. Versículo 34, entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Nuevamente, ¿sí? Israel entrando a todos estos lugares. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Ahora, en el capítulo 22, vamos a ver cuando Israel ya está ingresando a tierra de Moab. ¿Sí? Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Por lo general, Jericó sí se nos hace muy familiar, ¿verdad? ¿Por qué razón es que se nos hace Jericó muy familiar? ¿Qué es lo que ocurrió en Jericó? Algunos de ustedes, hermanos, que se acuerden de ello. ¿Qué es lo que pasó en Jericó? ¿Qué es que Jericó se nos hace tan familiar a nosotros? Porque los muros se derribaron. Los muros se derribaron, ciertamente. También ahí estaba Rahab, la ramera, ¿no es así? Entonces también un personaje muy interesante en lo que se refiere a esta entrada al punto de que ella está dentro del linaje de la familia de Jesús, ¿no es así? En el Nuevo Testamento se nos dice eso. Muy bien, entonces están por esta zona y vio Balac, hijo de Zippor. Balac sería como el rey, ¿no? De Moab. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y claro, se venían con muchas fuerzas. Por ejemplo, si me permite usted, cuando entran a Jericó, ¿verdad? ¿Qué es lo que Rahab menciona a los espías que llegaron? ¿Se acuerda usted qué es lo que les dijo a ellos? Bueno, simplemente para que no piense tan fuerte, le dijo, ¿no? Nosotros vemos que Jehová está entregando a todos los pueblos y también va a entregar a Jericó, ¿no? Ese era básicamente su pensamiento. Y cierto, eso era lo que estaba pasando también acá, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Curioso, ¿no es así? Aquí en esta ocasión el rey
ignoraba algo que quizás debió entender, que Israel no vencía por ser un pueblo numeroso, ¿no? Porque eso es lo que dice aquí, ¿no? En el versículo 3 dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y sí era mucho, ¿no? En el desierto, o sea, para estar andando y deambulando en el desierto, era un pueblo numeroso, ¿no? Ah, pero no era el número lo que hacía de Israel un pueblo grande, sino era su Dios, era Jehová, ¿sí? Y ojalá que usted y yo también, hermanos, comprendamos ello, que nuestras vidas no deben depender de nuestras capacidades, posibilidades o aún habilidades. Si las tenemos, agradezcamos a Dios por ello. Pero nuestras vidas deben depender de nuestro Dios, así como Israel, ¿sí? Dependió, por lo menos en esta parte del desierto, de Jehová su Dios. No estoy diciendo que desechemos las cosas que Dios nos da, capacidades, habilidades, posibilidades. No desechemos ello. Pero que entendamos que nuestra victoria no está en ello. Nuestra victoria está en nuestro buen Dios. ¿Ok? Entonces, esto está pasando. Versículo 4, dijo Moab a los ancianos de Madián, ¿sí? Ahora lamerá esta gente a todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. ¿Sí? O sea, se nos están acercando. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Qué es lo que hace este rey? Bueno, trata de buscar ayuda. ¿Y ayuda en quién? Dice, por tanto, versículo 5, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. ¿Quién es este Balaam? ¿Quién fue este Balaam al punto que este rey manda a llamarlo por ayuda? Bueno, algo interesante que podemos nosotros ver en las escrituras respecto a Balaam es lo siguiente. Su nombre, ¿no?, viene de una raíz hebrea que posiblemente signifique devorador o ambicioso. Yo más iría por lo segundo, ¿no? Quizás, no que lo primero sea una mala traducción, sino que lo segundo quizás podríamos aplicarlo mejor a lo que sabemos de este Balaam y que vamos a estudiar también algo al respecto, ¿sí? Él vivió, dice, en esta región, en la región cercana, es más, dice al río Éufrates, ¿sí?, al norte de Mesopotamia. O sea, estaba retirado de donde estaban los israelitas y donde estaba Moab. Estaba algo retirado, pero igual fueron a llamarlo, ¿sí? Este hombre, Balaam, por más que a nosotros nos parezca algo difícil de aceptar y de entender, era un profeta de Dios, un profeta no israelita de Dios. Obviamente, no podemos decir que este Balaam entendía las cosas tanto como Moisés las entendía, para nada. Sin embargo, era un instrumento de Dios y lo vamos a ver también más adelante. En el Nuevo Testamento sí se nos habla de Balaam, por lo tanto es un personaje que deberíamos también nosotros considerarlo como un personaje importante, no a nivel pues de los apóstoles, no, sino más bien
pensando en lo equivocado que personas y aún personas que profesan predicar de Dios pueden estar. Por ejemplo, se menciona de este hombre en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y algunos de ustedes que por favor pudiese darle lectura en voz alta. También en Judas, versículo 11, Judas solo tiene un capítulo, así que por eso estoy dando solo el versículo. En Apocalipsis también, capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? Alguno de ustedes que pueda ayudarme con esas citas, los diferentes hermanos que puedan ayudar con la lectura de estos pasajes. Alguien con Segunda de Pedro 2:15 en voz alta, por favor, hermano José. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ok, gracias. Entonces ya se está viendo allí que es cierto, este Balaam hizo lo equivocado, ¿no? Judas, versículo 11. Yo, pastor. Por favor, hermano. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, nuevamente ahí el lucro, ¿no? Avaricia, ambición, ¿no? De Balaam, ¿no? Se nos está pintando a Balaam como un personaje ambicioso, un personaje que más estaba pensando en su propia ganancia que en lo que Dios quería de él, por lo menos en la experiencia de a partir de este capítulo de Números 22. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Alguien, por favor, que le dé lectura en voz alta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Yo, pastor. Adelante, hermana, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cierto. Entonces, de este Balaam se está escribiendo que ciertamente era una persona muy inescrupulosa. Y uno se preguntará, pero ¿cómo es que Dios lo utilizó? Bueno, es que también entiéndase esto, ¿sí, hermanos? Muchas veces personas comienzan en Dios y con Dios en una manera correcta, pero después se equivocan en el camino. Permítame ponerle un ejemplo. ¿Sí? Yo soy, por ejemplo, los que piensan y creen que Saúl, el primer rey de Israel, él era una persona muy buena, ¿sí? En un inicio en cuanto a lo que se refería a sus andares con Dios, pero que lamentablemente con el tiempo todo ello decayó, todo ello bajó. Podemos también hablar hasta de Judas, ¿no? Judas, de hecho, que para que lo pongan de tesorero, ¿no? De la iglesia, ¿no? De los apóstoles, debe haber sido una persona confiable, ¿no? Una persona muy respetable, pero que llegó con el tiempo a entregar hasta el mismo Jesús. ¿Se acuerda usted de algún otro personaje que quizás haya tenido un buen inicio, pero que lamentablemente después decayó? ¿Alguien, algún personaje en las escrituras que usted pueda recordar? ¿Alguien? ¿Alguno que se les venga a la mente? Les mencioné estos dos. Sí, Saúl, por ejemplo, les mencioné el mismo Judas. ¿Alguien más que se les venga a la mente? Que quizás usted haya visto cómo es que en lugar de ir creciendo en el Señor,
más bien se fue debilitando y decayendo. ¿Alguien? Les digo uno más de Yapa, pero ya después ya no les voy a decir, ya ustedes también traten de pensar, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, cómo es que Dios los bendijo, cómo es que Dios los acogió, ¿no? E hizo grandes proezas en ellos, pero con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron ellos a decaer también. ¿Alguien más que se le venga a la mente? ¿Alguien? Bueno, tarea para la próxima semana, ¿sí? Trate de pensar en alguien, ¿sí? ¿Sí? El rey Salomón también, dice la hermana Melinda, cierto, ¿no? Aunque el rey Salomón tuvo sus olas también, ¿no? O sea, sí estuvo bien y decayó ciertamente y parece que al final, no, nuevamente reaccionó, pero sí, es uno de ellos también. ¿Alguien más? En el Nuevo Testamento también, pastor. Sí, sí, en el antiguo, en el nuevo. Porque las iglesias en las cuales que Pablo iba predicaba, por ejemplo, los Gálatas, ¿no? Que estaban al inicio bien y luego se fueron desviando. Ciertamente, ¿no? Igualmente los colosenses que comenzaron a filtrarse filosofías y comenzaron a desviarse de lo que el Señor enseña, de la doctrina de Cristo, ¿no? Claro. En el caso de ellos, nuevamente, también eran olas, ¿no? O sea, estaban bien, decayeron y gracias a Dios como que reaccionaron también con el favor de Dios. Pero sí se da también, como en el caso de Israel también, ¿no? Israel también estaba bien y decayó y después no venía un avivamiento y estaba bien y de nuevo y bueno, ocurrían estas cosas. Así que vamos entonces ya a introducirnos en lo que pasa con este Balaam. Regresamos al capítulo 22 de Números, ¿sí? Entonces menciona en el versículo 5, ¿no? Por tanto, 22:5, envió mensajeros a Balaam, esto es el rey de Moab, ¿no? Balac. Dice, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Este hombre confiaba tanto en sí mismo, esto es el rey de Moab, que no se le dio algo por siquiera averiguar quién es este pueblo. ¿Sí? Ella simplemente lo veía como un grupo, qué sé yo, una plaga de langostas, ¿no? De un montón de gente está que viene por ahí por el desierto, ¿no? Ni siquiera se preocupó por saber quiénes son estos. ¿Por qué razón es que están avanzando tanto a pesar de que no tengan territorio, ¿no? ¿Por qué razón es que ellos están creciendo tanto? ¿Quiénes son? Quizás eso le hubiese ayudado también a él a comprender algunas cosas respecto a quiénes eran y quién era su Dios, sobre todo, ¿sí? También nosotros, ¿sí? No desestimemos a las personas alrededor nuestras, ¿sí? Sino más bien cuando hayan razones para hacerlo, tratemos de conocer quiénes son ellos, ¿no? ¿Qué tienen detrás de sí ellos? ¿Sí? No vaya a ser que nosotros estemos peleando contra personas que tienen al Dios de los cielos o al mismo Dios de los cielos con ellos. Entonces, dice en el versículo 6, ¿no? Ya le había enviado a gente a Balaam. Dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, este Balaam tenía una
muy buena fama en cuanto a lo que se refería que lo que él hacía prosperaba. Por eso es que le dijo, ¿no? De Balaam, al que tú maldigas va a ser maldito, pero al que tú bendigas va a ser bendecido. Y obviamente este Balac estaba haciendo traer a Balaam con el propósito de que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ahora, déjeme hacerle la pregunta. ¿Ve algo malo en la respuesta que da Balaam? ¿Sí? Recuerde, estos hombres vienen de parte de Balac, rey de Moab, y también los ancianos de Madián, con dádivas, por cierto, y se le acercan a Balaam y le dicen, pues miren, esto es lo que pasa, ¿no? Le dijeron las palabras de Balac. Y repito la respuesta de Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Algo equivocado, según usted. Parece algo correcto, ¿no? ¿Cierto? O sea, él no está adelantando juicio, por así decirlo. O sea, no está diciendo, ya, claro, yo lo hago. No, sino lo que Jehová me dice, eso yo voy a decir. ¿Sí? Entonces, nuevamente, sí, en el versículo 9 dice, ¿no? Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jehová, sí, así que no estamos hablando aquí de cualquier persona cuando hablamos de Balaam, estamos hablando de alguien que tenía una relación con Dios y que era utilizado por Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello o usted ve algo distinto hasta acá? ¿Sí? Alguien que está a quien Dios le habla, ¿no? Entonces dice en versículo 10, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Obviamente podemos darnos cuenta, y ya con esto vamos terminando, podemos darnos cuenta que Balaam no conocía de Israel. No conocía de Israel. Simplemente también él se refiere a ellos como ese pueblo, ¿no? Que ha salido de Egipto y que está en el desierto. ¿Sí? Pero lo que sí ya entiende es lo que Dios le dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con este pueblo? ¿No? Le dice a Balaam. Y lo que le dice allí, pues, repito, es no vayas. ¿Sí? No vayas con ellos, ¿sí? Y tampoco maldigas al pueblo. ¿Por qué razón? Bendito es. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? Ahí nos vamos a detener. ¿O algo que usted quisiera agregar respecto a lo que hemos visto hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Ya estamos
en el lugar como para hablar de qué es lo malo que hizo, o comenzar a ver qué es lo malo que hizo Balaam, porque hasta acá está bien, ¿correcto? O sea, hasta acá estamos bien con Balaam, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de Balaam, ¿no? En el Nuevo Testamento, en los versículos que hemos visto, se refiere a Balaam como alguien malo, ¿no? Equivocado, ambicioso, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto que a Balaam estuvo bien, pero de aquí en adelante vamos a ver por qué es que la Biblia lo ve tan mal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? Balaam. Sí suena un bonito nombre como para ponerle a un burro, ¿no? Balaam. ¿Alguien? Bien, ¿alguna petición en oración, hermanos, para este momento? Ya con esto también nos vamos despidiendo. ¿Alguna petición del día en oración? ¿Alguien? Estemos en oración también para los servicios, los estudios que se vienen este fin de semana, tanto el día sábado, nuestro hermano Jonathan, las hermanas también a las 4 de la tarde, el día domingo, 11 de la mañana y a las 6 de la tarde también con la tarde de familia. Hermano José, levantó la mano usted. Yo quisiera dar gracias a Dios por el estudio que ha estado muy bonito. Amén, amén, amén. Un gusto tenerlo también, don Joshi. Gracias. ¿Alguien más con alguna otra petición? ¿Alguien más? Sí, hermano. Hasta buenas noches. Buenas noches. Yo quería pedir, pastor, porque esta semana he empezado una obra, ¿Ya? apoyar a un señor en una obra, Ajá. y bueno, estoy que me expongo un poco a otros tipos de gente, ¿no? Que trabajan en la obra, y para que no me vaya a contagiar en este periodo cortito que voy a estar ahí, ¿no? Cierto, cierto. Y que si hay algo que exponer, en todo caso, que sea el Evangelio, Josito. Ajá. Claro Sí, que sí. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? ¿Alguien más? También que la iglesia podamos coordinar lo relacionado a si deseamos hacer algo los días de la llamada Semana Santa, y también coordinar lo relacionado al día de las elecciones, ¿no? Al fin de semana de las elecciones también. No vamos a coordinar por quién votar, eso ya cada quien es libre en el Señor de hacerlo, pero sí la idea es coordinar en cuanto a los servicios o los horarios para esos días. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra petición? ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Pastor, también por las diligencias que tenga que hacer la iglesia en cuanto a la personería jurídica. Amén, ciertamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? ¿Alguien más?